El mensaje el día de hoy, ¿verdad? El tema que el Señor me daba era el milagro más grande. ¿Cuántos quieren el milagro más grande? Todos queremos un milagro. ¿Quién quiere un milagro de parte del Señor? Y uno por decir mínimo, porque yo sé que queremos más de uno. Amén. Pero cada uno de nosotros ya hemos recibido el milagro más grande en nuestra vida y no lo sabemos muchos de nosotros. Y yo sé, hermanos, que muchos de ustedes ya saben, ¿verdad? Que para poder recibir una herencia, alguien tiene que morir. Sí se da el caso, ¿verdad? Muy específicos de que se hereda en vida, ¿verdad? Miramos la parábola del hijo pródigo, él recibió su herencia en vida. Pero la mayoría de los casos, alguien tiene que morir para poder que la persona, el heredero, ¿verdad? De esas personas que murieron puedan recibir esa herencia. Entonces es necesaria una muerte para que alguien reciba una herencia, la mayoría de los casos. Y vamos a leer Hebreos 9:15, la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. El milagro más grande ya lo recibimos y es el milagro de la cruz. Esa cruz que la mayoría de nosotros la pisoteamos cada día, hermanos, tristemente la pisoteamos todos los días de nuestra vida. Y sabemos que el lema de este año, ¿verdad?, es los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús, ¿verdad? Y el milagro más grande fue la muerte y la resurrección, porque si no hay muerte, no hay herencia. Y si no hubiera habido herencia, no estuviéramos aquí, hermanos. Gracias a que alguien murió por nosotros, ahora nosotros somos herederos, ¿verdad? De todos los tesoros del reino de los cielos. Tenemos una herencia y esa herencia ya se nos fue dada, se nos fue entregada. Pero nosotros tristemente desconocemos el valor de nuestra herencia y diariamente vivimos pisoteando la cruz. Diariamente. Y yo no sé, ¿verdad? Nuevamente me voy a regresar al verso otra vez, ¿verdad? Hebreos 9:15. Nuevamente dice: por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Dice: para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia. Si aquí miramos una herencia, hay una herencia, dice: todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna. O sea que no es una herencia que se va a acabar mañana, pasado, ¿verdad? A diferencia de la herencia de la tierra, ¿verdad? Si un padre hereda a su hijo, quizás le herede, no sé, 1 millón, 2 millones, 3 millones, no sé. Si no es un buen administrador, se va a acabar el millón muy rapidito, ¿verdad? Pero eso es algo terrenal que se puede acabar. Pero aquí, ¿verdad?, la palabra nos dice que nosotros recibimos una herencia eterna que Dios ya había prometido a cada uno de nosotros. Pues Cristo murió, o sea, hubo una muerte. La muerte ya aconteció en la cruz del Calvario. Él ya murió, por lo cual la herencia ya es mía, por lo cual la herencia ya se me fue entregada. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Y hoy yo les quiero hablar acerca de la cruz. Y yo sé que la cruz es un tema muy extenso, demasiado extenso, pero a mí este tema me atrapó poquito hace menos de un año. Y los hermanos del discipulado, no el que estamos ahorita, el otro, saben. A mí este tema me atrapó y yo todavía estoy ahí. No he podido, estoy ahí atrapada todavía. Y es un tema demasiado extenso. El tema de la cruz abarca demasiado. Pero hoy yo les voy a compartir lo que el Señor me hablaba a mí, ¿ok? Es mucho, yo sé que quizás van a decir aquí, ¿verdad?, los hermanos, no, también abarca esto, sí, abarca muchísimo, pero yo voy a compartir lo que el Señor a mí, ¿verdad?, me daba para que les compartiera. Y podemos preguntarnos: sí, yo recibí una herencia eterna, hermana, pero ¿cuál es esa herencia? O sea, me está hablando de que yo recibí una herencia, de que Cristo murió debido a la muerte. Entonces alguien murió, yo recibo una herencia, somos herederos, hemos recibido esa herencia. Pero ¿cuál es esa herencia que yo recibí? Primeramente, ¿verdad?, recibimos el perdón, recibimos la salvación, provisión,
recibimos sanidad y recibimos vida eterna. Pero también la cruz, algo que recibimos, y era así como el Señor me lo daba. Quizás, ¿verdad? Como un ejemplo, el padre y un hijo. El padre muere, le hereda al hijo. Quizás el hijo tenía deudas, ¿verdad? Debía, no sé, quizás por ahí tenía muchas deudas. Pero gracias a la herencia que el padre le dejó, el hijo al recibir la herencia puede ir cubriendo y pagando todas esas deudas y salir de las deudas. Pues nosotros también teníamos deudas, por lo cual la cruz también se llevó nuestra culpa. Había una culpa que nos estaba persiguiendo. Éramos culpables, ciertamente, pero en la cruz hemos recibido la herencia, ¿verdad? Y la cruz se ha llevado la culpa, se ha llevado la vergüenza y se ha llevado la orfandad de nuestra vida. La cruz también vino a darnos identidad de hijos. Ya no somos huérfanos. Esa es parte, ¿verdad?, de la herencia que se nos ha dado a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ahora, si nosotros hemos recibido una herencia, nosotros tenemos una herencia ciertamente, pero estamos desconociendo esa herencia. Nosotros no estamos haciendo uso de la herencia que se nos ha entregado. Tristemente, como iglesia, ¿verdad?, no estamos haciendo uso de ella. ¿Y qué es lo que está pasando, verdad? Con la herencia, nosotros conocemos, vemos, ¿verdad? Decimos, Cristo murió, ¿verdad? Cristo ciertamente murió, llevó mis pecados, Él llevó mis enfermedades, Él llevó mis dolencias, todo Él se lo llevó en la cruz, lo clavó allá en la cruz. Y decimos, Cristo, ¿verdad?, venció. ¿Y por qué Él venció? Yo soy más que vencedor. ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo soy más que vencedor en Cristo porque Él ya venció, entonces yo también ya vencí. Yo lo he dicho muchas veces, lo digo y al rato ando en derrota. ¿Que no estás en victoria porque Cristo venció y tú venciste? Y al ratito ya andamos, ay no, que ya todos tristes, declarando palabras de negatividad, que no puedo, que estoy enfermo, que no tengo, que esto y que lo otro. Tenemos el conocimiento de que ciertamente Cristo venció, de que hay victoria en Él, y ciertamente eso es verdad. Él ya venció, en Él hay victoria, pero tú y yo no hemos entrado a esa victoria. La victoria está ahí, la herencia está ahí, se nos fue entregada, pero nosotros solamente lo decimos de la boca para afuera. Porque si realmente nosotros hubiéramos aceptado esa herencia, vamos a ser honestos, hermanos, que alguien venga, que entre un abogado ahí y te diga, ¿sabes qué? Te mandamos llamar, ve al bufete de abogados, tal, preséntate, tú llegas, te dicen, se te entregó una herencia de 20 millones de dólares. No me digas que tú vas a saber que los tienes y los vas a dejar ahí y no los vas a usar. Seamos honestos, que nos digan, tienes, yo no voy a decir, sí, está bien que estén ahí, y voy a seguir viviendo igual, teniendo necesidad, sabiendo que tengo 20 millones que son míos, es mi herencia, me los dejaron, pero yo voy a seguir viviendo en escasez, aunque eso es mío. Pues así estamos viviendo como iglesia, como el pueblo de Dios. Sabemos que hay una victoria, sabemos que la victoria no es nuestra, sabemos que se nos entregó una herencia, pero tú y yo no estamos entrando a la victoria que ya fue ganada en la cruz, en la victoria que ya fue vencida en la cruz, porque no es que se va a vencer, ya se venció, y esa es nuestra herencia, es tu herencia y es mi herencia, pero nosotros no estamos entrando a esa victoria. Ese es el problema. Y en Primera de Juan 5:4, la versión PDT dice, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Todo aquel que es hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. No, hay muy poquitos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Amén. Este es otro de los errores de la iglesia. Pero dice, todo aquel que sea hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, dice, vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Mi fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Mi fe en creer que Jesús murió y resucitó para darme vida. Murió, llevó mis enfermedades, llevó mis dolencias, quitó mi culpa, llevó mi vergüenza, quitó la orfandad que había en mí. Él vino a darme vida y vida en abundancia. Vino a darme vida eterna, vino a darme salud, vino a darme provisión, vino para que yo esté bien. Él no murió en la cruz para que su iglesia esté mal. Él no murió en la cruz para que su pueblo esté mal. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Porque aquí la palabra de Dios dice que nosotros vencemos al mundo, porque la victoria ya se nos fue dada.
La victoria es nuestra iglesia, ahí está. ¿Qué te falta para que tú digas, entro y camino desde la victoria? Porque ya es tuya. No dicen que te lo van a dar, dice que ya se les ha dado, se nos ha dado la victoria sobre el mundo, sobre la enfermedad, sobre la escasez. Se nos ha dado la victoria, es nuestra como hijos de Dios, pero eso es por fe, porque ciertamente el regalo está ahí, el milagro está ahí. Pero si seguimos con nuestra mentalidad de pobreza, nunca vamos a poder vivir la victoria que la cruz nos ha entregado. Amén. Y punto número 1, vamos a entrar al perdón, acerca del perdón. Porque nosotros podemos decir, ¿verdad? Ciertamente, yo creo en la victoria, yo sé que soy vencedora, pero yo sé que están pasando cosas en mi vida. Quizás aún no he podido mirar esa victoria completa en mi vida. ¿Qué es lo que está pasando? Pues estos son los puntos que el Señor me daba. Primeramente, el perdón. El Señor me decía el perdón. La falta de perdón puede estar reteniendo nuestra bendición. Quizás nosotros decimos perdonamos, pero si aún volteamos y decimos, ay, se me tuercen las tripas, no has perdonado. Si aún, ¿verdad? Dices, tú ya perdoné, pero que ni se siente a un lado de mí, no has perdonado. Si uno dice, lo perdono, pero Señor, llévatelo lejos, 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 no has perdonado. No has perdonado. Porque Cristo nos perdonó a nosotros y nos dio lugar en su corazón. No dijo, los voy a mandar a China, ya, no sé, lejos de mi presencia. Al contrario, Él nos tiene en su presencia. Entonces la falta de perdón puede estar reteniendo nuestra bendición. Y el milagro más grande, el ejemplo más grande lo vemos en Jesús. Porque aún en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, iglesia, en lo que nos dio victoria, en lo que trajo el milagro más grande para nuestra vida. Él es el ejemplo. Él desde la cruz siendo inocente, Él pudiendo decir, mira lo que me están haciendo, hazme justicia, envía ángeles, castígalos. Él clamó desde el perdón, dándonos el ejemplo. Yo estoy muriendo por la humanidad para perdonarlos, por lo cual yo tengo que ser ejemplo y dar perdón, liberar perdón sobre estas vidas. ¿Por qué? Porque yo también estoy muriendo por los que me están crucificando. El perdón, Él liberó perdón en la cruz. Nosotros recibimos perdón, pero de esa misma manera yo tengo que liberar el perdón para mi prójimo. Yo tengo que liberar ese perdón. Y el perdón, miré el otro día una imagen y decía perdonar, y estaba dividido en dos: per y donar. Perder y donar. Pierde, suelta, ¿verdad? Quizás te va a tocar perder, y dona la ofensa, entrégasela al Señor. Suéltalo porque no nos corresponde. ¿Por qué? Porque la falta de perdón puede estar reteniendo nuestra bendición. Hay que examinarnos como iglesia y mirar si hay falta de perdón en nosotros, si aún nosotros no hemos perdonado, porque Cristo nos perdonó a nosotros, y créanme que no merecíamos el perdón. Y Cristo nos sigue perdonando hasta el día de hoy, porque todos fallamos. Diariamente nos equivocamos, diariamente le fallamos al Señor, y aún así Él nos sigue perdonando, iglesia. O sea, es el punto número 1. El punto número 2 es la salvación, porque ciertamente en la cruz Él trajo perdón y trajo salvación para nuestras vidas, porque estábamos perdidos. Pero yo, ¿verdad?, miraba la salvación. Y si vamos a la cruz nuevamente, cuando Cristo estaba crucificado, ya en la cruz, al lado de Él había dos pecadores. Había dos hombres, ¿verdad? Uno a su izquierda, uno a su derecha. Y a uno de ellos, solamente uno de ellos recibió salvación y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los dos eran pecadores, iglesia, pero solo uno recibió la salvación. Solo uno. ¿Por qué uno? Porque uno lo recibió, uno lo reconoció, uno lo aceptó, y el otro se burlaba de él. El otro simplemente se burlaba, igual que los que lo crucificaron. Pero el otro reconoció que él era el Hijo de Dios, y él le dijo: acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Cristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese instante vino salvación sobre la vida de ese hombre. No se esperó para mañana, para pasado. No dijo: cuando yo venga en las nubes y venga y levante mi iglesia, te voy a llevar. No, en ese mismo momento le dice:
¿verdad? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Cuál fue la diferencia? Que lo aceptó la salvación que Cristo le estaba dando. Iglesia, a mí me llevó a mirar esto, honestamente, ¿verdad? Que no es el pecado el que a mí me lleva al infierno, sino el no aceptar a Cristo en mi vida, lo que a mí me lleva al infierno. Y con esto no quiero yo que por ahí anden diciéndole, entonces voy a pecar porque la hermana dijo que no me voy a ir al infierno. No, iglesia, no se me equivoquen, presten atención. No es el pecado lo que a mí me va a llevar al infierno. Va a ser que yo no tenga a Cristo en mi vida, que yo no lo acepte en mi vida, lo que a mí me lleva al infierno. Porque cuando yo vengo y yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, el otro Señor que estaba antes de Cristo, solo hay dos señores en esta tierra: Satanás y Dios. Y si Dios no es mi Señor, pues entonces ¿quién es mi Señor? Pero cuando yo acepto a Cristo, yo le digo, te recibo en mi vida como mi único Señor y Salvador. Yo te acepto, yo te quiero en mi vida, ven a ser parte de mí, doy el paso de fe, yo me bautizo, ahora yo tengo un nuevo Señor y es Cristo. Por lo cual dice la palabra de Dios que yo soy nueva criatura en Cristo Jesús para buenas obras. Por lo cual yo no tengo por qué andar pecando, porque ahora hay un nuevo Señor en mi vida y no es el Señor del pecado, es el Señor de la santidad. Por lo cual tiene que haber un cambio en mi vida, porque yo lo recibí, porque Él está en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar al infierno? El no tener a Cristo, el no recibirlo en nuestra vida, el no aceptar su salvación. ¿Qué fue la diferencia entre estos dos hombres? Y los dos eran pecadores. Ahí no dice tú tenías menos pecado, tú tenías más pecado, pues tú te salvas, tú no. No, ahí no se midió el pecado, ahí no se averiguó qué hizo uno y qué hizo el otro. Simplemente que uno lo reconoció y lo recibió en su vida, y el otro se siguió burlando, cerrando su corazón, sin permitirle la entrada para que él entrara a reinar en su vida. Aunque fueran a morir, al otro no le importó. Dijo, pues si me muero, pues me voy con él. Eso es el problema, iglesia, que nosotros hemos dicho que hemos recibido salvación, pero no lo hemos hecho el Señor de nuestra vida. ¿Quién es el que está gobernando nuestra vida? Examinémonos. ¿Refleja a Cristo nuestra vida? ¿Realmente lo estamos reflejando? ¿Realmente la gente puede decir, ahí está Cristo, en esa persona está Cristo, en esa vida está Cristo? O estamos siendo de aquellos que dicen, no hombre, si voy a ser como esa, pues ¿para qué voy a la iglesia? Porque decimos que recibimos la salvación, lo hacemos como un acto profético, pero tiene que haber un cambio en mi vida. Yo no puedo continuar haciendo las mismas obras cuando Satanás era mi Señor, porque ahora vino un Señor, Él viene a reinar en mí, por lo cual dice que soy hecha nueva en Él, pero para buenas obras. No dice la palabra que es para que yo continúe en mis obras malas, sino para que yo continúe en mis obras buenas. Iglesia, eso es un regalo, eso es un milagro que vino a nuestra vida. Nosotros estábamos desterrados, nosotros no teníamos parte en el reino hasta que Cristo vino, entregó su vida por ti y por mí. Y gracias a ese sacrificio, gracias a esa muerte, entonces nosotros tenemos vida. Entonces yo recibo salvación. Yo iba a la muerte eterna, pero ahora yo voy a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la cruz me dio ese milagro, porque la cruz me otorgó ese regalo a mí. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia? Cada vez que yo decido pecar, yo pisoteo la cruz. Y digo, no me importa tu sacrificio, no me importa. Cada vez que yo quiero hablar de la hermana, del hermano, le digo, no me importa lo que tú hiciste, no me importa. Lo hacemos, iglesia, no lo decimos, pero lo estamos haciendo. Cada vez que decidimos llevar una doble vida, hacer una cosa aquí, hacer otra allá afuera, pisoteamos la cruz y le decimos, no me importa. Iglesia, ¿tú tienes idea realmente de lo que fue la cruz? Porque hemos domesticado la cruz. Ay, sí, la cruz, y la miramos, ¿verdad? A veces en collares, en aretes, en imágenes, en cuadros. Miramos una cruz y la domesticamos, la miramos tan simple, tan sencilla. Pero realmente la muerte de cruz en aquellos tiempos era la muerte más vergonzosa, era la muerte más humillante. A quien mataban, a quien colgaban en una cruz, era para avergonzarlo a él y a su familia. No era cualquier muerte, era la peor de todas que existía. Además los dejaban ahí colgados hasta que morían de asfixia, hasta que de ahí se morían. O sea, sufrían, era una tortura también para ellos.
Y no solamente con eso, ¿por qué? Porque a él lo latigaron, a él le arrancaban la piel, la barba, le encajaron la corona de espinas y se la apachurraron todavía para que le entrara. Él sangraba. Cuando a nosotros se nos encaja una astillita chiquititita, porque están chiquititas, ¿cómo andamos? No aguantamos el dedo. Y no aguanto el dedo y me la quiero quitar, y te la quitas y dice uno, ¿en serio era esto? Ahora imagínate, a él le encajaron, no era una espina, no era una astilla, eran muchas espinas sobre su cabeza. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí, aún sabiendo que éramos pecadores, aún sabiendo que le íbamos a dar la espalda, aún sabiendo que una vez que le entregamos nuestra vida, nos íbamos a debatir entre dos señores, aún sabiendo que estando dentro de la iglesia no voy a saber si todavía quiero alinearme o todavía quiero andar allá, ¿verdad? Yéndome a bailar la quebradita por allá, y el domingo vengo y danzo, pero el viernes y el sábado me voy allá a bailar la quebradita. Realmente no valoramos el sacrificio que él hizo, y es el milagro más grande que nosotros podemos recibir, el regalo que él nos dio en la cruz. Es el milagro más grande, iglesia, más grande, porque ahí abarca todo. La cruz lo abarca todo. Todo lo que tú y yo podamos necesitar, ahí está. Ahí está. Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque ciertamente tenemos que reflejarlo en nuestra vida. Ciertamente tenemos que mostrarlo en nuestra vida, iglesia. ¿Y por qué esta enseñanza, verdad? Hemos estado hablando que viene un tiempo nuevo para esta casa, viene una transición para esta casa, viene un tiempo de vivir en lo sobrenatural de Dios, porque Dios lo habló, iglesia. Tenemos que pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Tenemos que pasar de venir y congregarnos y sí, sentir el escalofrío, echar unas lagrimitas, irnos a la casa. Gloria a Dios por eso, pero eso fue el principio, iglesia. Llegó el tiempo de aprender a comer alimento sólido. Llegó el tiempo de dejar que las emociones del cántico me hagan llorar. Llegó el tiempo de empezar a ver lo sobrenatural, y que cuando nos congreguemos no solamente yo tiemble y llore, sino que yo pueda ver los ángeles que están en este lugar. Que no solamente cantemos y aplaudamos, que no solamente se haga el llamado al altar y pasemos, que realmente podamos ver los milagros sobrenaturales que Cristo hizo en la tierra, porque Él dijo que tú y yo íbamos a hacer cosas mayores. ¿Dónde están esas cosas mayores? Hay una iglesia que aún no entra a la victoria de la cruz, y como no entramos a la victoria de la cruz, no podemos poseer lo que ya es nuestro, ya está ahí. Pero tú y yo estamos viviendo en derrota cuando se nos ha dado una victoria. El problema, Dios no está fallando, nosotros estamos fallando, porque Él no falla, pero nosotros sí, porque aún no podemos entender lo que se nos ha dado, aún no podemos comprender lo que Cristo hizo en la cruz, iglesia. Y es necesario que le pidamos a Dios que abra nuestra mente en otra dimensión, que despierte nuestros sentidos espirituales, que dejemos de jugar a la iglesita y que realmente manifestemos el poder de Dios en la tierra, porque ese es nuestro trabajo como iglesia. Nosotros somos los representantes, por lo cual yo lo tengo que representar, por lo cual donde yo llegue algo tiene que pasar. Vayamos a la historia. Cuando Cristo llegaba a un lugar, no llegaba de pasada y nomás, sí, Jesús vino y pasó por aquí. No, todo bien, sí, muy buena gente. Sí, no, algo pasaba. Un endemoniado era libre, un paralítico se levantaba, alguien resucitaba de la muerte, algo acontecía. ¿Qué acontece cuando tú llegas a un lugar? ¿Qué pasa cuando llegamos a un lugar? Nada. ¿En serio? Tristemente, porque aún no entramos a la victoria de la cruz. Y este mensaje el Señor me lo daba porque es necesario. Vamos iniciando el año y es un tiempo, va a ser un año poderoso, pero va a ser solamente para los que creen, para los que van a cambiar su chip y van a decir: yo estoy en victoria, yo no tengo por qué vivir en derrota cuando a mí se me entregó una victoria, porque lo que Cristo hizo no fue cualquier cosa. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de la tierra de derrota por la mentalidad del reino, adoptar los pensamientos del cielo. ¿Cómo piensa el cielo?
¿Qué es lo que se está hablando en el cielo? Manifestarlo aquí en la tierra. Pero para eso nosotros necesitamos renovar nuestra mente, despojarnos ciertamente de la tierra, porque la tierra va a pasar. No somos eternos, no nos vamos a quedar aquí para siempre. Esto va a pasar. ¿En qué estamos enfocados, iglesia? ¿En qué estamos enfocados? Es necesario que empecemos a caminar en esta victoria. Y el siguiente punto es la provisión. La cruz nos da provisión. La cruz viene a proveer todas nuestras necesidades. Y vamos a leer Romanos 8:32. Dice la palabra de Dios: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, ¿por quién lo entregó, iglesia? Por nosotros, por ti y por mí. Él entregó a su Hijo. ¿Quién entregaría aquí a su Hijo? Por los hermanos. Nadie, honestamente nadie. No entregaríamos a nuestros hijos ni por nosotros mismos. Mas sin embargo, Dios dice que no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, por mí, lo entregó por todos nosotros. Y ahí mismo pregunta: ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, es una pregunta, iglesia. Si dio a su Hijo por ti, por mí, que no lo merecíamos, si entregó eso, ¿acaso no te va a dar todo lo que tú necesites? ¿Acaso no te va a entregar todo lo demás? ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no estamos mirando todo lo demás que dice ahí, todo lo demás? Porque hay un pueblo en necesidad, porque hay hijos de Dios viviendo en miseria. Si la cruz trae provisión a mi vida, ahí dice la palabra, no lo digo yo. Él entregó a su Hijo, ¿acaso no? O sea, es una pregunta: ¿acaso no nos dará todo lo demás? ¿Cuál es tu necesidad, iglesia? Ahí dice: ¿acaso no te lo va a dar? ¿Acaso no te va a responder? Porque hablábamos, ¿verdad? Y yo sé que hemos estado hablando desde el Génesis. Desde el Génesis Él hizo todo lo que tú íbamos a necesitar. Él proveyó todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Después hizo al hombre, cuando la tierra estaba lista. No nos hizo antes para que no tuviéramos necesidad de ninguna cosa. Pero cuando estaba todo lo que necesitábamos, entonces Él viene y hace al hombre. ¿Qué me deja ver eso? Que desde el principio Él proveyó todo lo que nosotros necesitamos. Todo eso que dice, todo lo demás, Él lo proveyó. Y ciertamente, ¿verdad? A raíz del pecado de Adán y Eva se perdió algo. Sí, ciertamente se perdió, pero Él entregó a su Hijo y Cristo vino a restaurar lo que se había perdido y nos lo volvió a entregar. Nos lo volvió a entregar. Ciertamente se había perdido, sí, pero gracias al sacrificio de la cruz, al milagro más grande que se nos dio, vino la restauración y se nos volvió a entregar la herencia, lo que nos correspondía desde el principio, pero a causa, ¿verdad?, del pecado de Adán y Eva se perdió. Pues ahora Cristo viene a restaurarlo y a entregarnos de nuevo la herencia que nos corresponde, lo que es nuestro, lo que es mío, ¿verdad? Y si ya es mío, ¿verdad? Porque entonces hay su pueblo pasando necesidad, ¿verdad? Porque a veces nos podemos preguntar: Señor, ¿por qué hay necesidad en esta área? ¿O por qué estoy pasando esta situación económica? Ciertamente, iglesia, Cristo lo hizo todo en la cruz. Cristo lo hizo todo en la cruz, pero Él nunca se va a negar a Él mismo. Y tristemente nosotros estamos accionando de la manera equivocada muchas de las veces. Porque a veces nosotros andamos queriendo reprender al devorador sin diezmar y ofrendar. Y la palabra de Dios es clara, porque dice que cuando yo doy mi diezmo y mi ofrenda, Él reprende al devorador. Yo no tengo ni por qué hablar con el devorador, porque cuando yo soy fiel con mis diezmos y ofrendas, se va solito. No hay lugar para que Él entre. Mas sin embargo, luego yo vengo a querer andar peleando con Él, pero yo no estoy siendo fiel, le estoy robando al diezmo. Es mucho y le saco. Ay, no, que tanto ofrenda en esa iglesia, y más si pasan a la hermana Cintia. No. ¿Qué tanto ofrenda? ¿Qué tanto ofrenda? Ya ofrendé el miércoles, ya ofrendé el viernes, ahora el domingo. No. Luego, no quieras reprender al devorador, porque no se va a ir. Porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es reprender al devorador. Mi trabajo es serle fiel al que ya venció, al que ya proveyó. Y el devorador se va a ir solito, iglesia. Se va a ir solito. Pero también el Señor me decía: cuidado, ¿verdad?
si el devorador están siendo tu mala administración. Porque muchas veces, iglesia, gastamos más de lo que ganamos y no tenemos un orden en nuestras finanzas. Queremos traer el carro último modelo y no lo podemos pagar y luego nos endeudamos. Y luego, Señor, ayúdame. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Te endeudaste con un carro que tú sabías que el pago era mayor que tu salario. ¿Acaso fue el Señor el que te dijo, saca el carro? Y a veces andamos queriendo reprender lo que nosotros mismos nos metimos. Y no estamos siendo buenos administradores de lo que Él nos está entregando. Ciertamente le servimos al Dios dueño del oro y la plata, pero Él no nos va a dar más de lo que nuestro corazón esté listo para recibir, iglesia, porque nos haría daño. Si ciertamente, iglesia, nosotros agarramos, no sé, ¿verdad? Ahora un chequecito, ¿verdad? Ahora que les van a llegar los taxis, a los que les llegan taxis, y llega el chequecito y que dice, ya no voy a ir el domingo a la iglesia, me voy a ir a gastarme todo lo que me llegó, y tienes deudas. En vez de saldar tus deudas, te vas a ir a gastarte lo que Dios está proveyendo para que tú saldes tus deudas. ¿Creen que nuestro corazón está listo para que venga la bendición en abundancia que Dios tiene para sus hijos? Y después decimos, ¿qué está pasando? La hermana me predicó que en la cruz hay provisión. ¿Está siendo un buen mayordomo? ¿Está siendo un buen administrador? ¿Está siendo fiel en tus diezmos, en tus ofrendas? Iglesia, hay que examinarnos y hay que checar que no sea por mí que las finanzas están estancadas. Que no sea por mí, por mi mala mayordomía o por robarle al Señor en los diezmos y en las ofrendas. Que no sea por nosotros, iglesia, porque la cruz ha traído provisión. La cruz ha venido a suplir. Dios no quiere que sus hijos tengan necesidad. Dios no quiere que sus hijos estén pasando hambre, pero hay un problema. Hay una mentalidad de miseria y de derrota. Porque si tú no estás robándole al Señor, si tú estás siendo un buen administrador de todo lo que entra en tus manos, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿En dónde está mi provisión? Porque vivimos declarando derrota, escasez, cuando Cristo venció en la cruz y nos dio provisión, y desde el principio, desde Génesis, Él proveyó todo, suplió todas nuestras necesidades. Si Dios es el dueño del oro, de la plata, de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, crean, iglesia, que si nosotros estamos bien delante de Dios, vamos a mirar la bendición en abundancia. Pero Él nos va a prosperar conforme prospere nuestra alma, nuestro corazón. Cuando realmente los millones y millones y millones que el Señor nos quiere entregar, no nos va a dañar, no nos va a apartar de su presencia, no se nos va a subir, ¿qué dice el ego? No se nos va a subir, vamos a llegar a la iglesia así como, nadie me toque, no se me acerquen, y ya tengo muchos millones en la cuenta. No, si el dinero te va a cambiar, créeme, no va a llegar a ti. Por eso hay que decirle, examina mi corazón, porque la palabra de Dios es clara, que el dinero es la raíz de todos los males. Pero cuando Dios encuentra un corazón que el dinero no lo va a dañar, llega la bendición en abundancia, llega la provisión que fue liberada desde la cruz para cada uno de nosotros, iglesia. Y el siguiente punto es la sanidad. Mateo 8:17. En la TLA dice: así Dios cumplió su promesa tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Otra vez, así Dios cumplió su promesa tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Iglesia, dice, Él nos sanó de nuestras enfermedades. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Yo soy sana. Él ya me sanó en la cruz. No dice Él los va a sanar. La palabra no dice Él los va a venir y los va a sanar. Dice Él los sanó. Él los sanó. Él ya me sanó. Yo ya soy sana.
Yo ya soy sana. ¿Por qué? Porque en la cruz Él trajo sanidad, Él se llevó mis enfermedades. Pero hay una iglesia que no cree, que no viene a la victoria. Ese es el problema. Dios no se está equivocando. Dios no se está equivocando, pero tú y yo nos estamos equivocando. Tenemos la mentalidad de derrota de la tierra. Y hay que conectarnos al cielo, cambiar nuestra mentalidad, porque la palabra es clara. Dice que Él me sanó, Él se llevó toda enfermedad, Él la llevó en la cruz. Iglesia, ¿pero estás cuidando el templo del Espíritu Santo? Yo soy el templo donde Él habita. ¿Lo estoy cuidando? Y Dios ha hablado de esto, y aquí hay hermanas que pueden testificar de eso, y yo soy una de ellas. A mí el Señor ya tenía rato diciéndome: cuida el templo, cuida el templo. Sí, a lo mejor me miran ahí flaquita, pero no cuidaba el templo. Y yo fui una de ellas que el Señor me tuvo que jalar las orejas. Pero estamos cuidando el templo donde habita la presencia de Dios, porque tú eres el templo donde va a habitar su presencia. Ciertamente Él necesita un templo sano, porque Él ya lo sanó, pero tú y yo lo enfermamos cuando estamos comiendo a las horas incorrectas. Queremos comer taquitos de chicharrón de cabeza a las 11, 12 de la noche. Queremos ir a comernos allá un In-N-Out, ¿verdad? Igual a las 10 de la noche. No comemos vegetales, no nos gustan. Hachiros. Y al rato andamos con que, ay, el estómago. Él nos sanó, iglesia, pero tú y yo estamos enfermando el templo. No es responsabilidad de Dios, es tu responsabilidad y mi responsabilidad, porque yo soy mayordoma de cuidar este templo. Tú eres el mayordomo de cuidar tu templo. Nadie lo va a venir a cuidar por ti. Lo siento, esposos, no esperen que sus esposas se lo cuiden. Aprendan a cuidárselo ustedes mismos. ¿Por qué? Porque yo soy la mayordoma de mi templo. Yo tengo que preocuparme por cuidar mi templo, porque yo soy un instrumento de Dios aquí en la tierra. Pero si mi cuerpo está enfermo y yo no me puedo levantar de una cama, entonces yo ¿cómo voy a ir? Voy a tener la fuerza para ir a orar por los enfermos, para ir a predicar el evangelio. ¿Cómo voy a tener la fuerza de pararme aquí a predicarles, de ser instrumento, de servir en la casa de Dios, si me la paso con una mala alimentación, si no me muevo, si todo el día quiero estar en la cama, en el sillón y no me muevo? Iglesia, el cuerpo se atrofia, los músculos se atrofian. El otro día hablábamos, ¿verdad?, con la profeta, y ella misma daba un testimonio. Cuando uno entra en movimiento hasta parece que agarra energía. Y entre más uno está en el sillón ahí dándole, que dice, a la flojera, y ay, más es peor. Es peor, iglesia. Y Cristo nos sanó. Él no creó cuerpos enfermos. Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Acaso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están enfermos? ¿Acaso dice en la palabra que hay una enfermedad sobre sus cuerpos? Y si yo y tú fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿qué andan haciendo enfermedades ahí extrañas en los cuerpos de sus hijos? ¿Qué es lo que está pasando? Es necesario que cuidemos el templo, iglesia. Es necesario que aprendamos a comer bien. Yo le decía a la pastora, no recuerdo si fue ayer, que estaba escuchando el libro de Génesis y estaba hablando nuevamente de la creación. Y empezó a hablar de la creación y empezó a decir cuando Dios creó, ¿verdad?, toda la vegetación. Y luego dice, y todo lo verde en la vegetación. Y yo dije, ay, Padre, tenemos que comer más vegetales, ¿o qué? Porque dice, y todo lo verde, o sea, toda la vegetación verde. Y dije yo, wow, o sea, todo lo verde, todo lo verde, las espinacas, ¿verdad?, los pepinos, las manzanas verdes, el apio, el brócoli, todo eso es bien para nuestro cuerpo. Y digo, Señor, tú creaste desde el principio todo lo que era bien para nosotros, pero la humanidad ha metido su mano. Iglesia, la Biblia no dice que el cielo creó los McDonald's. El cielo no dice que creó, ¿verdad?, allá los In-N-Out. Él creó las pizzas. No, Él creó la vegetación, lo verde, lo que le hace bien a nuestro cuerpo. Cuidémonos de que no seamos nosotros los que estemos enfermando y que no miremos la sanidad debido a que no estamos cuidando nuestro cuerpo. Que no estamos cuidando nuestro cuerpo.
También otra de las cosas que el Señor me decía: ¿estamos descansando? El descanso es parte necesaria para cada uno de nosotros. ¿Estamos descansando, iglesia? ¿Lo que el cuerpo realmente necesita? La falta de descanso, la falta de dormir trae desconcentración. Hay gente que puede dormir 10 horas pero no descansa porque no desconecta su mente, no trae un descanso, se va con preocupaciones, con estrés, con cargas, no se las entrega al Señor. Y muchos de nosotros nos creemos los superpoderosos que decimos: si yo duermo 3 horas, 4 horas, estoy bien. Y yo voy a orar y yo voy a leer. Y no es malo, iglesia, no es malo. Pero yo te voy a decir una cosa: en el principio, nuevamente en el libro de Génesis, Dios creó en el primer día, en el segundo día, el tercer día, 4 días, quinto día, sexto día, en el séptimo día Él descansó. ¿Y qué crees? Hasta el día de hoy Él está descansando en el trono, porque a mí la palabra no me dice que Él se levantó del trono y siguió creando. Él sigue en el trono. Él sigue en el trono descansando. Y tú y yo nos queremos creer más grandes que Dios, que decir: voy a dormir 3 horas, voy a dormir 4 horas y con eso está bien. Ciertamente Dios no quiere el tiempo de tu descanso. Dios quiere el tiempo de Él. Pero para eso también te dio un tiempo de descanso, y el mayor ejemplo nos lo puso Él. No todo el tiempo es para trabajar. Y a veces nos creemos súper espirituales, y es otro error de la iglesia. Es otro error de la iglesia. Decimos: Señor, yo voy a orar 7 horas, 8 horas corridas. Y no duermes. Duermes 2 horas, 3 horas. Y dices tú: yo oré 7, 8 horas. Pero a lo mejor nomás oraste 15 minutos y lo demás estuviste cabeceando. Y Señor, te doy gracias. Y luego, ay, me quedé dormida. Y empezamos. Eso no es orar, iglesia. Dios prefiere tus 15 minutos bien conectado a tus 7 horas yendo y viniendo sin saber lo que dices. Y Dios no quiere el tiempo de tu descanso, porque Él todo lo hizo perfecto y tu cuerpo necesita descansar. También para aquellos que no solamente a lo espiritual, sino al trabajo. Horas extras, sí, horas extras. La avaricia del dinero. ¿Por qué? Para agarrar $1 más, $2 más. Y no estás descansando lo suficiente. Después vienen las enfermedades. Después empieza, también la falta de descanso empieza a hacer que tu mente vaya desvariándose, y luego al ratito viene el Alzheimer y se te olvidan las cosas. Falta de concentración, porque no hay descanso. Pero la cruz proveyó sanidad. ¿Qué pasa? ¿Yo soy hija de Dios? Yo soy hija de Dios. Sí, pero ¿te estás cuidando? Porque Dios te dio la mayordomía sobre tu cuerpo. ¿Estás haciendo lo que es necesario para que esta palabra sea manifiesta en tu vida todos los días de tu vida? Para que todos los días de tu vida vivas sano en la tierra. ¿Realmente lo estamos haciendo? Y no me quiero meter por ahí. Yo sé, que estamos en ayuno y todo, iglesia, pero también cuando ayunamos tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, porque ayunamos un ejemplo, hasta las 3 de la tarde, pero a las 3:15 me quiero comer todo lo que no me comí en todo el día. Yo misma daño el templo. O quiero comer comida grasosa con mucho picante cuando en mi estómago no ha entrado nada. Tenemos que aprender, iglesia, a cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que aprender para que no sea por nosotros que las enfermedades lleguen, porque Él ya las venció, Él ya las llevó en la cruz. Pero yo tengo que ejercer esa victoria aquí en la tierra. Yo tengo que hacer buen uso de lo que Él me ha entregado a mí. Otro ejemplo pueden ser maldiciones generacionales. Ciertamente podemos decir: no, yo sí cuido el templo, yo me cuido, yo hago ejercicio, yo como bien y yo hago todo bien. Gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Que dice: pásenos los tips, pásenos los tips, porque yo sé que a veces no es fácil, iglesia. Pero ciertamente a veces vienen maldiciones generacionales, vienen enfermedades de maldición generacional, que lo vemos de generación en generación, que la abuelita tuvo cáncer, la mamá tiene cáncer, la hija tiene cáncer, la nieta, y empiezan. Esas son maldiciones generacionales. Pero, iglesia, ciertamente son maldiciones generacionales, pero Cristo venció las maldiciones en la cruz. Cristo las venció en la cruz.
Iglesia, tú te has parado. ¿Qué dices tú? Yo cuido el templo, yo no he abierto esa puerta, yo lo cuido. Te has parado en tu vida a examinarte. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Te has parado a decir y a romper las maldiciones generacionales en tu vida. No a reprenderlas, iglesia, porque Cristo las venció. El problema es que tú y yo estamos peleando con el enemigo incorrecto y de la manera incorrecta, porque la iglesia está peleando lo que ya fue vencido. Lo que ya fue vencido, tú y yo lo estamos peleando. Donde ya hay victoria, ahí queremos irnos a meter y nos desgastamos reprendiendo y fuera Satanás, y fuera Satanás, cuando nosotros nos tenemos que parar a cortar. No a echarlo fuera, a cortar, porque Cristo lo venció. Cristo ya lo venció en la cruz. Y vamos a leer Colosenses 2:13, la Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios, hasta el 15, hermana, por favor. Entonces Dios les dio vida al perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La victoria que es tuya y mía en la cruz, esa victoria es mía. De esa manera dice que Él los desarmó. Él los desarmó, toda maldición la rompió, todo lo que quería venir en tu contra ya fue vencido. Iglesia, ¿qué haces peleando con lo que está vencido? No perdamos el tiempo, es hora de levantarnos con el poder y la autoridad que se nos ha dado como hijos a cortar con toda maldición sobre nuestra vida. Si nosotros estamos bien, si nosotros estamos caminando de la manera correcta, si nosotros nos estamos esforzando por agradar a Dios, por vivir en santidad, por hacer lo correcto delante de Él, y no estamos viendo victoria en nuestra vida, levántate con el poder y la autoridad que se te ha dado, iglesia, porque Cristo venció en la cruz. Cristo venció en la cruz. Ya hay victoria, la victoria es tuya, la victoria es mía. La victoria es nuestra. Y déjame decirte que Satanás no tiene poder sobre nuestra vida. Él ya no tiene poder sobre mí. Él ya no tiene poder sobre ti. ¿Sabes cuándo Él agarra poder? Y agarra poder para oprimirte. Cuando tú pecas. Cuando tú le abres la puerta al pecado, entonces Él va a tener la legalidad de entrar y oprimirte. Pero cuando tú te conservas en santidad, cuando tú vives para agradar a Dios, y no es que vayamos a ser perfectos, iglesia, porque perfecto solamente es Dios, y nos vamos a equivocar muchas veces y vamos a fallar quizás muchas veces. Yo no estoy aquí, miren, ni tengo a Ariola, ni tengo alitas, ni me he ido al cielo, todavía estoy en la tierra y soy de carne y hueso. Y yo puedo fallar y fallo, y me equivoco y le fallo al Señor. Pero la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y la palabra también me dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Yo pequé, me equivoqué, le fallé, pero me arrepiento y me aparto. Entonces yo alcanzo misericordia y vuelvo a ser efectiva la victoria de la cruz sobre mi vida. Y lo que Satanás iba a usar para oprimirme por la puerta que yo había abierto al pecado, se le vuelve a cerrar, porque la cruz trae victoria. La cruz trae victoria sobre mi vida, porque yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios, y de esa manera es como nosotros tenemos que vivir, con esa victoria sobre nuestra vida. Cambiar nuestra mentalidad, iglesia. Cambiar nuestra mente. Dejar de vivir en derrota, dejar de mirar la miseria, empezar a mirar la provisión. ¿Estás mirando enfermedad? ¿Estás mirando escasez? ¿Estás mirando, verdad, que hay una culpa que te oprime? Porque ciertamente, iglesia, Cristo nos perdonó, pero a veces nosotros no nos perdonamos. A veces nosotros no nos perdonamos. Y nosotros le damos legalidad al enemigo cuando yo no me perdono para que me oprima con esa culpa. Sí, tú tienes la culpa. Sí, tú tienes la culpa.
¿Por qué? Porque yo no me perdoné. Él me perdonó, pero yo no me he perdonado. Tengo que dejar de declarar derrota, empezar a mirar la provisión. Iglesia, si tenemos dificultad, volvamos a la cruz. Volvamos a la cruz, donde fue el milagro más grande para nosotros. Ese milagro es para ti, es para mí. No vas a recibir un milagro más grande que ese, porque ese es el milagro más grande que se nos entregó como iglesia, como hijos de Dios. El milagro de la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo por ti y por mí, que no lo merecíamos. Él se dio, Él se entregó y lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo por amor a nosotros, por lo cual es necesario que nosotros volvamos a la cruz una y otra vez. Vuelve a la cruz. Te quiere atacar el pensamiento, vuelve a la cruz. En la cruz está mi victoria. No, corto con todo pensamiento que Satanás quiera traer a mi vida, que estoy enferma. Yo no estoy enferma. Si Dios trajo sanidad a través de la cruz, a través del sacrificio, la palabra dice que Él llevó mis enfermedades. Yo cuido el templo, yo estoy haciendo lo correcto, por lo cual enfermedad, iglesia, tenemos que cambiar. No podemos estar reprendiendo lo vencido, porque ya está vencido. Hay que aprender a pelear de la manera correcta. Yo tengo que entrar a mi territorio con la victoria y decir: depresión, el territorio es mío, hay victoria. Te tienes que ir porque se te despojó en la cruz, porque tu principado, potestad, gobernante de las tinieblas, te vas de mi casa, porque así a ti se te venció en la cruz. Yo ni voy a perder el tiempo contigo. Yo no voy a dedicarte 3 horas de mi tiempo de adoración al Padre reprendiéndote para que te vayas. Yo voy a venir a adorar a aquel que lo dio todo en la cruz por mí. Entonces tú te vas a ir, porque Él es el Señor de mi vida, es el Señor de mi casa, es el Señor de mi familia, es el Señor de mis hijos. Por lo cual yo no voy a perder el tiempo peleando la batalla con lo que ya está vencido. Yo voy a entrar a mi territorio y voy a empezar a poseer desde la victoria de la cruz, porque la victoria es nuestra, iglesia, es nuestra. Pero es necesario que para este tiempo se levanten aquellos que van a creer en esta transición. Nuestra fe tiene que transicionar. Nuestra fe no puede ser la misma fe del 2024, porque la fe fue golpeada en el 2024. Muchos flaquearon en su fe. Fue golpeada en muchas personas, no solamente en esta casa, en muchos lados. Pero para lo que Dios va a hacer en este tiempo es necesaria la fe. Es necesario cambiar tu mente, es necesario entrar con la victoria a tu territorio. Que te levantes con esa victoria, que te levantes cada mañana en esa victoria, que vayas al trabajo en esa victoria, que vengas a la iglesia en esa victoria, con expectativas. ¿Qué vas a hacer hoy, Señor? ¿Qué nos vas a mostrar hoy? ¿Cómo te vamos a ver en este día? Señor, que hoy mi adoración pase de ser una adoración ordinaria a algo extraordinario, un cántico nuevo de mi corazón, algo diferente, iglesia. Pero es necesario accionar en fe, porque lo creemos, pero la fe va acompañada de las obras, por lo cual yo tengo que accionar, por lo cual yo tengo que dejar de vivir en la derrota que hemos estado viviendo y empezar a vivir en la victoria que ya se nos dio. Levantarnos cada día y conquistar el territorio que es nuestro. En tu territorio, ¿qué ha entrado? La duda, la preocupación, la escasez, la enfermedad. Yo no sé qué ha entrado a tu territorio. Sé que ha entrado al mío, pero al tuyo no sé. Pero tú sabes lo que entró a tu territorio. Pero en esta noche es necesario que nos levantemos desde la victoria y que cortemos con todo lo que quiere venir a estorbar nuestro avance en la victoria que ya se nos dio. Porque ciertamente, iglesia, tenemos que entrar, poseer y caminar en perdón, en salvación, en sanidad, en provisión. Nosotros tenemos que ayudar a los que tienen necesidad como hijos de Dios. Nosotros tenemos que dar a los que están allá afuera, porque nuestro Padre es el dueño de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y hoy es el día, iglesia, hoy es el día para avanzar. Y el Señor, yo sé que el Señor lo va a ir haciendo con cada predicador, con cada instrumento que Dios use en este púlpito. Él lo va a ir haciendo, pero solamente los entendidos, solamente aquellos que están entendiendo los tiempos,
Solamente aquellos que están dispuestos a transicionar en su fe. Porque como dijimos el domingo, esto va a ser de locos. Y solamente los verdaderos locos van a poder entrar y poseer y caminar en la victoria de la cruz. Los que no, pues se van a quedar allá, como les dije al principio, teniendo los 20 millones de dólares a su disposición, pero queriendo seguir viviendo en la miseria en la que han vivido, cuando tu Padre te lo dio todo en la cruz. Para entrar en esa victoria desde ya, en esa conquista. La tierra es tuya, la victoria es tuya, tu casa es tuya, el Señor te la dio, tus hijos son tuyos. Deja de pelear con tus hijos y empieza a decirle a lo que sea que esté atacando a tus hijos: ese muchacho, esa muchacha me la dio el Señor. Estás perdiendo el tiempo con él. Pero ¿qué es lo que pasa? Quiere venir a preocuparnos. Quiere venir a que ahí esté una mamá, un papá, llore y llore. Ay, mi hijo, tú no lo amas más que Dios. Fue idea de Dios dártelo. Entra y conquista tu territorio. Libera tus finanzas, iglesia. Examinémonos primeramente, que no seamos nosotros los que tengamos puertas abiertas en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos revele, que nos muestre si acaso yo abrí una puerta, si acaso yo he dado legalidad. Quitémosle la legalidad al enemigo en esta noche que le habíamos dado sobre nuestra vida. Quítale el poder, porque ella no tiene poder sobre ti más que el que tú le has dado. Porque Dios no se lo dio. Ahí la palabra es clara, Colosenses. Él los venció, los despojó y lo hizo públicamente, iglesia. Los avergonzó, dice la palabra. O sea, que dice que les devolvió el golpe, porque a él lo avergonzaron en la cruz. Recuerden, la muerte de cruz era la muerte más vergonzosa. Lo avergonzaron públicamente a Cristo en la cruz. Dice la historia que a muchos de ellos los crucificaban desnudos, y crucificaban hombres y mujeres y desnudos para que se fuera más vergonzoso. Pero cuando Cristo resucita, los vence y los avergüenza públicamente. Les devolvió el golpe. Les devolvió el golpe, iglesia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Que lo que había estado oprimiéndote, que lo que había estado angustiándote, que lo que no te dejaba avanzar, hoy es el día para que le devuelvas el golpe, con el conocimiento y el entendimiento que la victoria es tuya, que la victoria se te dio en la cruz, y que entres a conquistar el territorio que es tuyo.